Pues qué gusto de nuevo saludarlos, hermanos, a todos en este sábado. Y vamos a hablar en este día de cosas ocultas. Y cosas ocultas en la palabra de Dios. No vamos a hablar acerca de ocultismo y de la maldad que hay en este mundo. No necesitamos adentrarnos en eso. Dios nos va a mostrar lo que necesitemos saber acerca de ello, pero nos dice la palabra de Dios que huyamos de todas esas cosas, del ocultismo, de las cosas ocultas de Satanás, del enemigo y todo eso. No vamos a hablar acerca de eso, a pesar de que está titulado Cosas Ocultas. Esto es porque, por lo que dice en Mateo 13. Vamos para allá, vamos a empezar en Mateo 13 antes de llegar a ese versículo donde habla acerca de cosas ocultas, porque vamos a hablar de cosas ocultas, pero en la palabra de Dios, y de cosas maravillosas que están en secreto, y no estamos hablando de algo que Dios haya hecho simplemente por hacer acepción de personas, o por favorecer a algunos simplemente por, eh, por capricho ni cosas de ese tipo. Simplemente vamos a ver cómo Él ha determinado su plan y cómo Él ha determinado estas cosas ocultas de las que vamos a leer. Pero vamos a empezar desde el versículo 10 en Mateo 13, donde Jesús está hablando, ¿verdad? Está con sus discípulos y primero habla acerca de la parábola del sembrador. No vamos a leer la parábola del sembrador, pero vamos a leer lo que dice después de que da esa parábola, antes de que la explique. En el versículo 10 dice: y sus discípulos vinieron a él, a Jesús, y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo: porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Y dice: ¿por qué les hablas en parábolas? Pero les hablaba a todos, ¿verdad? También incluso a sus discípulos, pero a los discípulos se las explicaba. Y les dice: ¿por qué? Porque ha sido dado a ellos, dicen, saber los misterios del reino del cielo. Y hay muchos misterios, y después vamos a seguir estudiando estos misterios, porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca de estos misterios? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿De qué son? Y qué relación tienen unos con otros? Porque hay varios misterios que se mencionan en la Biblia. Pero dice aquí que a ellos, a los discípulos, y también a nosotros, porque cuando leemos Juan 17, dice que no pide solamente por ellos, por los que Dios el Padre le dio a Jesucristo, dice, sino por todos aquellos que íbamos a creer en Él a través de su palabra. Y dice que a ellos dice: a ustedes ha dado a ustedes saber los misterios del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Y estaba hablando con los fariseos y con los escribas. Y después dice en el versículo 12: porque quien quiera que tenga entendimiento, y ese entendimiento está añadido, dice, quien quiera que tenga, a él más será dado. Pero sí cabe aquí entendimiento, porque eso es de lo que está hablando, ¿verdad? El saber los misterios del cielo. Dice: y tendrá abundancia, pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Y es una advertencia para nosotros como los escogidos, como hijos de Dios, en todas las iglesias de Dios. Es una advertencia que si no tenemos entendimiento, si no buscamos entendimiento, aún lo que tenemos puede ser quitado. Y eso tristemente ha sido lo que ha pasado con algunas personas, incluso con algunas organizaciones, que en vez de buscar el entendimiento verdadero, profundo de la palabra de Dios, aún lo que tienen les es quitado si no adentramos en la palabra de Dios, si no profundizamos, si no continuamos en una relación profunda con Dios, para entender las cosas, estos misterios, porque son misterios y son muchos y son profundos, no son sencillos ni son simples, porque tiene que ver con toda la creación, tiene que ver con todo el plan de Dios, y Dios nos va a enseñar y nos va a transformar. Vamos a ver que de eso es de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y dice: incluso lo que tiene le será quitado. Una advertencia para nosotros y para todas las iglesias de Dios, para todos los grupos de la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios es un cuerpo espiritual, de la iglesia de Dios. De que y dice quien quiera, no dice quienes quieran, no dice la organización, dice quien quiera. Esto es individual, esto es personal. Quien quiera, persona, que tenga entendimiento, a él más le será dado. Y tendrá abundancia. Y eso es lo que nosotros buscamos, una abundancia del entendimiento, pero una abundancia
que resulte en fruto. Y es recíproco. Entre más fruto Dios vea, más abundancia nos da, más entendimiento nos da. Entre menos, quizás menos. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos por hacer lo que vemos, lo que entendemos y por ser transformados, por ceder al plan de Dios, y el plan de Dios no solamente en lo macro, sino en lo individual, en el plan para cada persona. Y dice, por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden. Y vamos a ver algo muy importante aquí, porque dice, en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, porque estaban oyendo a Jesús, estaban oyendo las mismas palabras que los discípulos, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, en una profecía de lo que estaba sucediendo ahí, y viendo verán y en ninguna forma percibirán. Y nos dice por qué. ¿Cómo es que van a oír y van a ver, pero sin percibir y sin entender? Porque nosotros podemos también hacer lo mismo. Podemos leer la Biblia sin entender. Podemos ver lo que dice ahí, pero no percibir. Porque la clave está en el versículo 15, dice, porque el corazón de esta gente se ha engordado. Y sus oídos son sordos para oír, porque eso es lo que pasa cuando estamos en abundancia. Eso es lo que pasa cuando, dice, el corazón se engorda. Se engorda, se llena de vanidad, se llena de autosuficiencia, se llena de egoísmo, de egocentrismo. Eso es lo que pasa y esa es nuestra naturaleza. Todos tendemos a eso, todos. Dice, pero el corazón de esta gente se ha engordado y sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. Y eso tenemos un ejemplo bien extremo aquí también con los fariseos, porque ellos sabían que era el tiempo del Mesías, ellos sabían que eso ya era cuando el Mesías venía de venir. Ellos sabían los milagros que estaba haciendo Jesús, por eso lo veían y por eso oían su enseñanza y veían los milagros y en ninguna forma percibían. ¿Por qué? Porque el corazón estaba engordado, sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. Ellos mismos los cerraron. Dice, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Aquí vemos cosas muy importantes porque dice que el corazón ha sido engordado y esto nos puede pasar a nosotros también y nos pasa de vez en vez, que sus oídos, dice, sus oídos son sordos para oír. O sea, escuchamos pero nos vamos, estamos en lo nuestro, ¿no? Estamos en otro canal, como decimos. Y en ninguna forma entenderán, viendo verán y no percibirán. Y eso es lo que ha pasado con ellos, porque veían los milagros, escuchaban la instrucción de Jesús, pero no la entendían y no le creían. Ellos cerraron sus ojos para no ver. Y dice la profecía que esto sucedería, pero veamos el proceso, porque aquí hay un proceso. Dice, sus ojos han cerrado, no sea que, proceso, paso número 1, vean con sus ojos. ¿Por qué? Porque ese era como Jesús lo hizo. Primero él sanaba, primero él hacía el milagro y después enseñaba. Y después explicaba. Primero daba la parábola y después le explicaba. ¿Verdad? Entonces, el proceso dice, vean con sus ojos y oigan con sus oídos. O sea, eso era lo que el plan de Dios era, que todo aquel que viera los milagros de Jesús y creyera en él, que oyera con sus oídos, que fuera y lo siguiera, que escuchara y que hiciera como él dice. Y eso es lo mismo para nosotros el día de hoy. Dios ha abierto nuestros ojos, o está abriendo nuestros ojos a su verdad, y vemos las maravillas de su palabra, de su ley, de su plan, pero tenemos que oír con nuestros oídos. Y oír y seguir oyendo y seguir estudiando y seguir percibiendo. ¿Por qué? Porque lo que sigue en el proceso después de ver con sus ojos, oír con los oídos, es entiendan con sus corazones. Con sus corazones. Tenemos, no sé si hemos meditado anteriormente, yo no lo había visto personalmente, cómo entender es con el corazón. El entendimiento es con el corazón. Por eso dice, y entiendan con sus corazones, no solamente de ver. Porque muchas veces hemos hecho esto, ¿verdad? Y vamos, por ejemplo, en la noche de guardar y estamos con los hermanos y le preguntamos, bueno, ¿cómo fue tu llamamiento, ¿verdad? ¿Cómo abrió Dios sus ojos? Eso es maravilloso y es hermoso entender. Pero entender que no solamente ese paso es el inicio y es maravilloso, pero hay mucho más. Seguir oyendo con nuestros oídos y entendiendo con el corazón.
Porque después del entender con el corazón, y no es solamente una vez, sino es seguir, todo este proceso es cíclico, ¿verdad? Seguimos siendo, nuestros ojos siguen siendo abiertos, nuestros oídos siguen siendo abiertos y nuestro entendimiento con el corazón tiene que seguir continuamente. Y dice, y sean convertidos y yo los sane. Porque la conversión tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el entendimiento del corazón para hacerlo. El ser convertidos es hacer de acuerdo a lo que entendemos. Y entendemos de acuerdo a lo que hemos oído. Y hemos oído de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado al abrir nuestros ojos. Y vemos ese proceso ahí, que es maravilloso. Pero, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo a ellos? Les dijo que les dice en el versículo 13, por esta razón les habló a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven y oyendo ellos no oyen ni entienden. O sea, habló de las tres cosas, de los primeros tres pasos, ver, oír, entender. Ellos no ven, no oyen ni entienden. Y vemos que cómo la conversión tiene que venir a partir del entendimiento. No podemos ser convertidos si no entendemos. No podemos entender si no oímos. No podemos oír si Dios no abre nuestros ojos. Entonces por eso Dios tiene que abrir nuestros ojos continuamente, nosotros oír continuamente, entender con el corazón, porque están los ojos, están los oídos y está el corazón para entender. Esto nos muestra que nuestra relación con Dios tiene que ser de corazón. Tiene que ser con nuestras emociones, nuestra mente, nuestro entendimiento, porque procesamos, ¿verdad? El entendimiento es con el corazón, no solamente oír con los oídos. Y ser convertidos es esa transformación que viene producto de ese entendimiento. Si entendemos algo, tenemos que hacerlo. Tenemos la responsabilidad de ceder ante Dios para que Él lo lleve a cabo en nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte, de seguir estudiando, de seguir orando, de buscar a Dios, de buscar caminar con Dios todo el tiempo. Esa es la conversión, pero tiene que venir con el entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando no entendemos con el corazón y queremos ser convertidos? No sucede, esa conversión es simplemente falsedad, es simplemente una fachada. Eso es lo que sucede si doctrinalmente no estamos en lo correcto, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden ver con sus ojos algunas cosas, oír con sus oídos, entender con el corazón, pero esa conversión no llega en el grado en el que somos, en el grado en que entendemos con el corazón. Y luego dice, y yo lo sane. Y esta palabra de sanar tiene que ver con la salvación. Esta palabra de sanar ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Donde estaban los leprosos y Dios los sanó a los 10 y los 10 fueron limpiados, pero uno fue sanado, el que volvió y le dio gracias a Dios. Uno fue sanado. Porque esa sanidad tiene que ver con la salvación. Y entonces es el proceso. El proceso de conversión está todo aquí. Ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos, entender con el corazón, ser convertidos y entonces dice yo lo sane. Entonces, cuando seamos convertidos, y esto es cíclico, nos va sanando poco a poco, nos va abriendo los ojos poco a poco, vamos entendiendo poco a poco, vamos siendo convertidos poco a poco. O sea, esto es algo cíclico. Entonces, cada vez que entendemos más, cada vez que vemos más, podemos entender más, podemos ser convertidos a otro escalón, otro peldaño y añadiendo, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que vayamos añadiendo en nuestra fe virtud y todo, ¿verdad? Que vayamos añadiendo todas estas cosas, porque así Dios nos va sanando, 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 pero como está relacionado con la salvación, así nos va a ir sanando hacia la salvación. ¿Y qué les dice en el versículo 16? Pero benditos son sus ojos a sus discípulos, porque ven, y sus oídos porque oyen. Pero paró ahí. No le dijo, y benditos son sus corazones porque entienden, y benditos, ¿verdad? No dice eso, y benditos porque son convertidos y porque yo los sané. No les dijo eso, paró ahí. ¿Por qué paró ahí? Yo especulo, no estoy seguro, pero yo especulo, porque todavía no entendían ciertas cosas. Por eso todavía se peleaban con quién iba a ser el más grande. Por eso todavía le preguntaban, no sé si cada 5 minutos, ¿verdad? Si iba a establecer el reino en ese entonces. Incluso después de su resurrección, le preguntaron si ya venía a establecer el reino de Israel. Entonces, aquí se ve que sus ojos de los apóstoles ven y sus oídos oyen. Pero el corazón
Tiene que entender, y aquí hay una clave, tiene que entender con el Espíritu Santo de Dios, como veíamos en la oración inicial, que a través de su Santo Espíritu podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Porque dice, benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Y ahí paró, ¿verdad? Hasta ahí estaban en el proceso. Pero después, todo lo que les dice en Juan, ¿verdad? 14, 15, 16, les habla del Espíritu Santo, les habla del entendimiento, les habla de qué les va a dar las palabras, les habla de todo lo que va a darles y después se los da y después lo vemos, los inspiró, todo lo que escribieron en el Nuevo Testamento, todas sus epístolas, todas las cartas, todos los libros y vemos esa maravillosa obra de Dios, el libro de los Hechos, y vemos toda la continuación de esto, cómo ellos vieron, cómo oyeron, ¿verdad? Y cuando Dios les dio el Espíritu Santo, pudieron entender con el corazón. El Espíritu Santo es esencial para poder entender con el corazón. Sin el Espíritu Santo no podemos entender las cosas de Dios y vamos a verlo más adelante. Pero aquí les dice, benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Y nosotros, hermanos, también podemos tener eso. Nosotros también somos benditos. Benditos son nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen. La pregunta es, ¿qué tal nuestros corazones? ¿Qué tanto estamos entendiendo con nuestros corazones? ¿Qué tanto estamos siendo convertidos para ser sanados continuamente? Y nos dice en el versículo 17, porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven, los milagros de Dios, la salvación. El Salvador estaba ahí delante de ellos, Dios en la carne. Deseado ver lo que ustedes ven porque profetizaron acerca de él y no han visto. Y oír lo que ustedes oyen, todas estas parábolas y todas estas enseñanzas de Dios directamente, dice, y no han oído. Después va y explica la parábola del sembrador. Pero aquí les dice que ellos son benditos por eso y nosotros también, hermano. Nosotros también. Y poder entender el proceso de salvación a grandes rasgos, porque esto es algo que no terminamos de estudiar y de entender toda nuestra vida, el entender con nuestros corazones y el ser convertidos no tiene fin en esta vida física. No vamos a llegar nosotros en esta vida física a decir, bueno, ya terminamos. Ya, incluso el apóstol Pablo que dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero sigo hasta el final. O sea, y nosotros tampoco. Nosotros tenemos que seguir esforzándonos. Pero el entender, el ver este proceso de ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón, la importancia del corazón en el entendimiento, que vamos a ver, tiene todo que ver con los mandamientos, con el nuevo pacto, los mandamientos de Dios escritos en la tabla de nuestro corazón. Eso es donde quiere Dios verlos. Entiendan con sus corazones cómo la ley de Dios nos ilumina, nos alumbra los ojos y nos alegra el corazón y todas las cosas que dice en el Salmo 19. Y dice, y sean convertidos. No solamente saber y entender con el corazón, sino que eso resulte en acción. Resulte en acción y ser sanados, ser salvos. Vamos a bajar al versículo 34 aquí mismo en Mateo 13. Porque después les explica la parábola del sembrador. Y después les da otras parábolas, ¿verdad? También le da la parábola de la levadura, le da la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la levadura. Y en el versículo 34 dice, Jesús habló todas estas cosas a las multitudes en parábolas, a las multitudes. Pero solamente algunos tenían ojos para ver y oídos para oír. Y es más, ni siquiera corazones para entender todavía. Pero cuando Dios les dio ese entendimiento, fue algo maravilloso. Y nosotros también Dios nos ha dado ojos para ver y oídos para oír y corazones para entender, para poder ser convertidos, porque eso es el propósito de Dios, es el propósito de haber enviado a su Hijo a la tierra. Y eso es lo que dice sin parábola, dice, les hablaba en parábolas y sin parábola Él no les hablaba, para que pudiera ser cumplido, lo cual fue hablado por el profeta diciendo, abriré mi boca en parábolas, pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y de ahí viene el título del mensaje, cosas ocultas desde la fundación del mundo. Abriré mi boca en parábolas. Estaba profetizando que Jesús iba a hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque estas cosas son ocultas. Y son ocultas a propósito.
y son ocultas desde la fundación del mundo. Esto no fue un capricho, esto no fue una idea, esto no fue una invención, esto no es acepción de personas. Simplemente que hay cosas ocultas desde la fundación del mundo. Pero ¿qué profeta dijo esto? ¿Qué profeta dijo esto? Vamos a ver que, vamos a la escritura donde se está refiriendo a esto. Es el Salmo 78 y es un salmo de Asaf. Porque no está en ninguno de los otros profetas. Esto está en el Salmo 78 y lo vemos en el versículo 2. Arriba del Salmo 78 dice una instrucción de Asaf. No sé exactamente qué profeta fue Asaf, ¿verdad? Pero era uno de los cantores. Pero profeta también significa aquel que habla bajo inspiración divina. Eso es lo que significa profetizar. No solamente tiene que ver con decir el futuro. Eso es una parte de la profecía, pero eso no es toda la profecía. La profecía significa hablar bajo la inspiración divina. Eso es lo que significa profecía. Y aquí dice en el Salmo 78, está hablando acerca de lo que iba a ser Jesucristo. Nuestro Señor dice, abriré mi boca en una parábola. Hablaré dichos oscuros de antigüedad. Entonces lo dice un poquito diferente de como dice en Mateo, pero aquí es donde está. Abriré mi boca en una parábola. Hablaré dichos oscuros o cosas ocultas, como lo dice en el Nuevo Testamento. Estos dichos oscuros, estas cosas ocultas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estas cosas ocultas y cómo podemos saber estos dichos oscuros? Porque a veces dichos oscuros nos suena medio raro, ¿no? Eh, medio problemático o peligroso, porque hay cosas oscuras que son peligrosas, pero no estamos hablando de esas, estamos hablando de las cosas que Dios ocultó desde la fundación del mundo, es lo que dice. Vamos primero a Proverbios y después vamos a regresar al Salmo 78. Proverbios 1, para comprobar que no estamos hablando de cosas oscuras, malvadas, ni del enemigo. Estamos hablando de cosas oscuras de sabiduría. Estamos hablando de cosas ocultas, de conocimiento del plan de Dios que Dios ha escondido. Porque en Proverbios 1, dice desde el versículo 1, el propósito de los proverbios, dice los proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría e instrucción, para percibir las palabras de entendimiento. ¿Cómo vamos a percibir las palabras de entendimiento? A menos que veamos y a menos que escuchemos, porque tenemos que entender con el corazón, como ya vimos, dice, para recibir la instrucción de sabiduría, justicia y juicio y equidad. Y todo el plan de Dios está basado en la sabiduría, en la justicia, en el juicio y en la equidad. Porque Dios es justo, Dios es perfecto, el plan de Dios es perfecto, ni una cosa falla. Y nosotros todos tenemos el libre albedrío. Los que fallamos somos nosotros. Pero dice en el versículo 4, para estos son los proverbios, para dar prudencia al simple, conocimiento y discreción al hombre joven. Un hombre sabio escuchará, de nuevo, primero viene el escuchar, e incrementará el aprendizaje. Así incrementamos el aprendizaje y el entendimiento. Y un hombre de entendimiento alcanzará sabio consejo. Y vamos a ver, la sabiduría solamente viene de Dios, la verdadera sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, como dijo el apóstol Santiago. ¿Verdad? Dice, entendimiento alcanzará sabio consejo. Para entender un proverbio y su interpretación, las palabras del sabio y sus dichos oscuros. Ahí está cómo se habla de dichos oscuros, pero son las palabras del sabio. Del sabio. Son las palabras de Dios. Y después nos dice en el versículo 7, el temor del Señor es el comienzo del conocimiento. Pero los tontos desprecian la sabiduría e instrucción. ¿Por qué? Porque el corazón está engordado. Los tontos es cuando nos envanecemos y tenemos un corazón engordado. Entonces nuestras palabras no entran, ¿verdad? Porque no tenemos o no estamos actuando de acuerdo con el temor del Señor. El temor del Señor es el comienzo, no es el fin, es el comienzo. Y tenemos que tener ese temor del Señor siempre. Pero es el comienzo del conocimiento para poder después entender un proverbio y su interpretación, como dice en el versículo 6, las palabras del sabio y sus dichos oscuros.
Y la profecía de que Jesús iba a hablar en parábolas viene de estos dichos oscuros. Vamos de nuevo al Salmo 78. Salmo 78. Porque aquí hay cosas bien profundas. Y tenemos que reconocer que son oscuros o ocultos o escondidos. No está hablando de oscuros de que son malvados o son negros o son sin luz. No, absolutamente nada, nada que ver con eso. Tiene todo que ver con el mismo diseño del plan de Dios, el mismo diseño y de la composición del plan de Dios. De que no todos fueran llamados o que sus ojos fueran abiertos en esta era. Está hablando de eso. Pero vamos a leer el Salmo 78, un poquito del Salmo 78, desde el versículo 1 para entender esto en contexto. Dice en el versículo 1, en esta instrucción de Asaf, da oído, oh pueblo mío, a mi ley. Inclina tus oídos a las palabras de mi boca. Entonces empieza con la ley de Dios. Por ahí empieza todo. Dice, abriré mi boca en una parábola, hablaré dichos oscuros de antigüedad. ¿Por qué? Porque ya cuando habló el salmista aquí, Asaf, ya estaba hablando de dichos que habían sucedido ya muchos cientos de años antes. Y dice, los cuales hemos oído y conocido y nuestros padres nos han dicho. No los esconderemos de nuestros hijos, mostrando a las generaciones por venir las alabanzas del Señor y su fortaleza y sus obras maravillosas que Él ha hecho. Esto conecta perfectamente con lo que leímos en Proverbios, de el temor del Señor, el principio de la sabiduría. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Verdad? El poder, las alabanzas del Señor, dice, y su fortaleza y sus obras maravillosas que Él ha hecho. Esto suena bastante como el ver, el ver. ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que vieron? Vieron que las plagas, ¿verdad? A todo Egipto, vieron la muerte de los primogénitos en Egipto, vieron la salvación de Dios, vieron el mar rojo abriéndose, vieron todo eso, su fortaleza, sus obras maravillosas, y nos dice aquí por qué. Él estableció un testimonio en Jacob y señaló una ley en Israel. Un testimonio es lo que sucedió. Dar testimonio es dar un recuento de lo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió. Y dice, señaló una ley en Israel. Entonces no solamente el testimonio, sino la ley. Como dice, a la ley y al testimonio en Isaías. Entonces, un testimonio primero los libró y luego les dio la ley. Y señaló una ley en Israel. Es exactamente lo que hizo Jesús, ¿verdad? Él sanaba para testimonio de que él era el Hijo de Dios. Sanaba al cojo, al ciego, y después les enseñaba. Y después les enseñaba. Les daba la instrucción en parábolas. Y después dice, señaló una ley en Israel, la cual él ordenó a nuestros padres, que ellos deberían enseñarles a sus hijos. Aquí viene la responsabilidad, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió también con algunos de aquellos a quienes Jesús sanó, lo siguieron. Lo siguieron y siguieron enseñando y siguieron aprendiendo de Jesús. Y dice, ordenó a nuestros padres que ellos deberían enseñarles a sus hijos para que la generación por venir pudiera conocerlas. ¿Qué cosa? Las obras de Dios y las leyes de Dios. Tenían que enseñar las leyes de Dios y también contar las maravillas de Dios a sus hijos. Porque no eran leyendas, eran lo que sucedió. Y dice, hijos los cuales serán nacidos y ellos se levantarán y las dirán a sus hijos, para que ellos pudieran colocar su esperanza en Dios y no olvidar las obras de Dios, sino guardar sus mandamientos. Porque aquí viene esto que, cómo involucra todo, ¿verdad? Involucra el corazón, involucra la fidelidad, involucra la constancia y la obediencia a las leyes de Dios. Porque ¿qué sucede si no hacemos esto? Si no somos diligentes en enseñar a nuestros hijos como padres, cuando tenemos hijos, nuestra responsabilidad es enseñarlos, porque al enseñarnos nosotros también aprendemos. Al enseñarlos nosotros también nos estamos haciendo responsables, no solamente de lo que aprenden, sino también ellos nos van a decir, ¿verdad? Cuando nosotros estamos mal, cuando no estamos actuando de acuerdo a la verdad. Para que seamos todos nosotros entre hermanos, ¿verdad? Y con nuestros hijos y entre los hermanos, en la verdad, podamos ayudarnos mutuamente. Incluso también amonestarnos cuando sea necesario,
unos a los otros en amor, con sabiduría, con humildad, pidiéndole a Dios que nos dé el tiempo, la manera, el lugar de hacerlo. Porque ¿qué sucede si no hacemos esto? Dice, y no pudieran ser como sus padres, versículo 8, una generación terca y rebelde. Una generación que no colocó su corazón rectamente y cuyo espíritu no fue fiel con Dios. Entonces aquí vemos que tiene que ver con el espíritu y con la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Que no podemos entender estos dichos ocultos, estos dichos oscuros de antigüedad, no los podemos entender a menos que Dios abra nuestros ojos, que escuchemos, que abra nuestros oídos para escuchar también, que nos dé su Santo Espíritu para entender con el corazón, para poder ser convertidos y que Dios nos sane. Vamos ahora a Romanos 16, al final ya de la epístola que escribió el apóstol Pablo, y que dice desde el versículo 25, porque vamos, ahora que estamos hablando de estos dichos oscuros, ¿cuáles son estos dichos oscuros, estos dichos ocultos, estas cosas ocultas desde la antigüedad? ¿Cuáles son? Vamos a ver que habla la palabra de Dios acerca de estos y se refiere a ellos como misterios. Porque ya leímos, fue lo primero que leímos en Mateo 13, ¿verdad? A ustedes les ha sido dado conocer los misterios, plural, del reino de Dios, del reino del cielo, dice ahí. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de algunos de estos misterios. Romanos 16, versículo 25, dice, ahora aquel quien tiene el poder para establecerlos, de acuerdo a mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio que en eras pasadas ha sido guardado en secreto. Porque el evangelio no había sido predicado. Es más, los mismos apóstoles no entendieron. Los fariseos, los escribas, cualquier maestro de la ley no entendieron, a menos que Dios les haya dado el entendimiento. Y Dios no hace excepción de personas, porque Pablo fue fariseo de fariseos. Entonces, tanto reprendió a los fariseos, ¿verdad? Que lo leemos en los evangelios. Pero vamos a con quién escribió más de todos los apóstoles en el Nuevo Testamento fue Pablo. Un fariseo de fariseos que ni siquiera estaba caminando con él cuando Jesús estuvo en la carne. Pero entendió lo que Jesús le enseñó en esos 3 años en Arabia. Lo entendió. Dios le abrió los ojos. Primero tuvo que cegarlo, ¿verdad? Primero lo cegó. Y después de la ceguera, le abrió los ojos. Y le abrió los ojos no solamente físicamente, sino espiritualmente, como nos los ha abierto a nosotros. Para que veamos la profundidad de las palabras de Dios, de la sabiduría de Dios. Para que escuchemos su palabra, para que entendamos con el corazón, para que podamos ser convertidos y Dios nos sane, y esto algo continuo, continuo. Y es lo que dice revelación del misterio que en las eras pasadas ha sido guardado en secreto. Pero ahora, versículo 26, ahora es hecho manifiesto y por las escrituras proféticas, que significa inspiradas por Dios, no solamente acerca del futuro, tiene también parte que ver con eso. Pero recordemos que el Apocalipsis no fue escrito por Pablo, sino por Juan, ¿verdad? Dice, por las escrituras proféticas, aunque muchas profecías también le fueron reveladas a Pablo, ¿verdad? Todo el capítulo de 1 de Corintios 15, que es la resurrección, el apóstol Pablo lo escribió y lo entendió. Y dice, y por las escrituras proféticas, de acuerdo al mandamiento del Dios eterno. Vemos la conexión entre los mandamientos, el entendimiento, el temor de Dios, el que sean abiertos nuestros ojos, el entender, todo va junto. Los mandamientos, las leyes de Dios, el entendimiento, el temor de Dios, todo va junto. Dice, de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel o a las naciones descendientes del pueblo de Israel, sino a todas las naciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Hacia la obediencia de fe. La obediencia de fe es obedecer porque creemos. Es obedecer porque hemos oído. Y eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel y con sus niños también, ¿verdad? Por eso les dice, lean esta ley todos los días. Léanla cuando vayan por el camino. Léanla cuando estén en su casa. Instrúyanlos.
Enséñenles porque se van a acordar de mi poder, se van a acordar de mis obras, del testimonio, se van a acordar de todos mis mandamientos para hacerlos, para obedecer, por creer, porque los niños ya no habían visto el Mar Rojo dividido, no habían visto el maná que cayó del cielo, no habían visto las codornices, no habían visto todos esos milagros que Dios hizo, que les dio agua de la roca, que los libró de sus enemigos, que les dio una tierra maravillosa, ¿verdad? Todo eso, dice, sino se ha dado a conocer ahora a todas las naciones hacia la obediencia de fe. Vemos cómo la obediencia y las leyes de Dios van ligadas a la fe, al creer y al entender con el corazón, para ser convertidos. Dice, al único Dios sabio, por medio de Jesucristo sea la gloria en las eras de eternidad. Entonces, aquí Pablo dice, es que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios el Padre ha hecho, lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, y a Él sea la gloria en las eras de eternidad, porque Él ha dado su vida por nosotros, porque Él ha dado a conocer, está dando a conocer todas estas, a través de las escrituras proféticas, todas estas cosas, este misterio que en las eras pasadas ha sido guardado en secreto. Todo el Antiguo Testamento estuvo guardado en secreto, pero no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, pero en el Salmo 25 ¿qué dice David? Dice, tú le harás conocer, bendito el hombre, ¿verdad? Que está en ti, tú le harás conocer su pacto, ¿verdad? Le harás conocer las cosas secretas tuyas. Dios le hizo conocer esas cosas secretas a David para que profetizara también, y David lo entendió. David entendió que él iba a ser cambiado, ¿verdad? Al final de uno de los salmos, creo que es el 18, dice que yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo sabía que él iba a ser a la semejanza de Dios? Cosa que la mayoría del cristianismo rechaza como algo blasfemo. Pero ese es parte del misterio, que nosotros vamos a llegar a ser parte de la familia espiritual de Dios en su reino. Y que el reino no va a estar en el cielo, sino que va a estar en la tierra. Es algo maravilloso poder entender estas cosas ocultas, pero no solamente en la superficie, no solamente en el plan completo a grandes rasgos, sino en los detalles de cada cosa, y no solamente del plan, sino del plan individual, de cómo es ese proceso de conversión en cada uno de nosotros. Porque dice cosas ocultas desde la fundación del mundo. Vamos a Mateo 25, donde vamos a ver un poquitito de esto, solamente un versículo. Mateo 25, desde el versículo 34. Y ya sabemos lo que esta parábola, bueno, incluso vamos desde el versículo 31 a leer de lo que se está refiriendo aquí. Porque parece parábola, pero no es parábola. Sino que dice en el versículo 31, Mateo 25, ahora cuando el Hijo de hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y reunirá ante él todas las naciones, que es lo que leímos, ya está revelado a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel, y las separará una de la otra. ¿Está hablando de naciones físicas? No creo. Porque ¿cómo va a reunir, cómo va a separar una de la otra? Como un pastor separa las ovejas de las cabras, solamente dos. No va a decir, bueno, ustedes, qué lástima, ustedes son de este país, les tocó acá. No, no. Dice, separa las ovejas de las cabras y colocará las ovejas a su mano derecha, pero las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a aquellos a su mano derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Las cosas ocultas desde la fundación del mundo. Las cosas ocultas, ¿de qué hablaba? De Salmo 78, de cuáles son esas cosas ocultas, lo vimos en Proverbios 1, ¿verdad? Que son las cosas secretas de los sabios, la sabiduría de Dios, del plan de Dios. Pero aquí dice, el reino ha sido preparado desde la fundación del mundo, pero sigue siendo preparado, porque Jesús también dijo, voy a mi Padre, dice, y voy a preparar una morada para ustedes, ¿verdad? Dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y me iré y vendré otra vez. Pero vemos que el plan del reino ha estado desde el principio. De eso es de lo que está hablando, del plan.
Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea que todo lo que Dios ha hecho ha sido parte del plan de Dios, de que iba a ser la tierra de la manera que le iba a ser, para poder aprender muchísimas cosas de Dios, aprender de su palabra, aprender de sus pensamientos, a través de la creación, como dice en el Salmo 19, todas las cosas creadas son las que nos hablan de Dios. Ese es el plan de Dios, pero ha estado preparado y ha estado oculto también desde la fundación del mundo. Y luego después nos dice por qué, ¿verdad? Dice, porque estuve hambriento y me dieron algo para comer, estuve sediento y me dieron algo para beber, era un extranjero y me acogieron, estuve desnudo y me visitaron, estuve enfermo y me visitaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos una bebida? ¿Por qué? Porque aquí vemos todo el proceso que ya vimos, ¿verdad? En Mateo 13, completo. Ya vieron, ya escucharon, ya entendieron con el corazón, ya fueron convertidos, ya fueron sanados. Y en esta sanidad, en este proceso, hay muchas cosas que son el resultado de ello, pero no es el proceso en sí. Este es el resultado. El resultado es las buenas obras. Pero no son buenas obras porque nosotros estemos buscando hacer las buenas obras. ¿Por qué? Porque dice, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, todas estas cosas sucedieron y ellos ni cuenta se dieron. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento o te alimentamos o sediento te dimos una bebida? Esa es simplemente la naturaleza de ellos. Ya fueron convertidos, ya fueron sanados. No podemos tratar de tomar el atajo y decir, bueno, es que, a ver, como dicen muchas otras religiones cristianas y católicas, ¿verdad? Que dicen, no, es que si haces tantas cosas, ya te vas a salvar. Bueno, con actos de beneficencia, bueno, pues, lo que dice aquí, a ver si tuve tantas. No, no se trata de eso. Ese es el resultado, esa es una consecuencia, ese no es lo principal. El enfoque es ser transformados desde adentro. El enfoque es entender con el corazón. El enfoque es ser convertidos para que nuestra mente sea como la mente de Dios. Porque Dios tiene una mente dadivosa, una mente misericordiosa, una mente amorosa, un corazón amoroso. Y si nosotros tenemos ese corazón de Dios amoroso, misericordioso y dadivoso, alguien hambriento venga, le vamos a dar algo para comer, no porque nos estemos tratando de ganar la salvación, simplemente porque ese corazón a eso lo lleva a uno, a darle a alguien a hambriento algo de comer, ¿verdad? A alguien que esté desnudo vestirlo, a alguien que esté enfermo visitarlo, a alguien que esté en prisión ir a él. Pero no hacerlo y estar contando, a ver, ya llevo tantas, ¿verdad? No, no, porque es más, si hacemos eso, entonces no cabemos en esto, no cabemos aquí. Porque dice, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Y no le vamos a mentir. Si él dice esto, no vamos a decir, ¿cuándo estuve desnudo? Ah, sí, señor, yo supe cuando estuvo esta persona en prisión y yo la visité. No, no, dice, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque es la naturaleza transformada de los santos. La naturaleza de ser, pensar y actuar como Dios actúa. Y eso es lo que, y podemos leer el resto, ¿verdad? Habla acerca de aquellos que no, ¿verdad? Porque después le responde, verdaderamente les digo, en la medida que ustedes lo hayan hecho a uno de estos menores de mis hermanos, me lo han hecho a mí. Porque eso es el segundo más grande mandamiento. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Pero dice a los de la izquierda, apártense de ustedes, malditos, dice, malditos al fuego eterno, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Aquellos que decidieron, tuvieron la oportunidad de entender, dice, pero estuve hambriento y no me dieron nada para comer. ¿Por qué? Porque ese ver, ese escuchar, ese entender no resultó en nada. No resultó en ninguna conversión que diera fruto, ¿verdad? Que diera fruto de darle algo para comer al que tuviera hambre, de acoger al que estaba desnudo, de vestir al que estaba enfermo, o visitar al que estaba en prisión. Y sabemos, ¿verdad? Sabemos lo que dice al final y es algo muy, muy sobrio para nosotros entenderlo, pero vemos que estas cosas ocultas es como el plan de Dios funciona y cómo funciona a través del ver, el escuchar, el entender con el corazón. Por eso tenemos que tener las leyes grabadas en nuestro corazón, por eso tenemos que ser circuncidados de corazón. Eso es lo que dice Dios, es lo que desea Dios para poder ser transformados.
Porque si no entendemos con el corazón, no vamos a ser convertidos. Y si no somos convertidos, no vamos a sanar. Dios no nos va a sanar. El más grande impedimento somos nosotros. Porque ahí lo leímos. ¿Cuál es el problema con los fariseos? Porque sus ojos han cerrado. Sus ojos han cerrado. Y cuando uno, como decimos, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si cierra uno los ojos, entonces ya no puede ver. Pero el que no quiere ver, ellos no querían ver que Dios en la carne estaba con ellos, que estaba haciendo estos milagros. Entonces no iban a entender estas cosas, pero a nosotros se nos ha sido dado conocer, empezar a conocer estos misterios del reino de Dios, los misterios del reino del cielo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aquí el apóstol Pedro dice, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola manera de vivir, heredada por tradición de sus antepasados. Vemos con lo que leímos, ¿verdad? En el Salmo 78, que Dios les decía, enseñen a sus hijos las obras de Dios, enseñen a sus hijos las leyes de Dios, enseñen todo eso. Pero aquí dice, aquí está haciendo la comparación. No está solamente, no, heredada por tradición de sus antepasados, esta frívola manera de vivir, porque así vemos la naturaleza carnal sin el Espíritu de Dios no puede sujetarse a la voluntad de Dios y ninguno de nosotros podemos tampoco, a menos que tengamos el Espíritu de Dios. Pero no hemos sido redimidos por cosas corruptibles de nuestra manera de vivir, dice, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de estas cosas desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios, el reino, ya vimos que el reino fue preparado antes de la fundación del mundo. Ahora vemos que también el Cristo, el Cordero sin defecto y sin mancha, fue conocido, preparado, dispuesto de antemano, antes de la fundación del mundo. Dice, pero fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ya ha sido manifestado ahora Cristo por amor a nosotros. Y vemos todo lo que Dios nos está enseñando y todo lo que el proceso de conversión, y vemos todas estas cosas ocultas, porque a la mayoría de las personas no se les ha dado ojos para ver en este tiempo. Y Dios lo ha hecho así, por ser su voluntad, y lo ha hecho así intencionalmente. Esto no es un error. Porque muchas personas y muchos cristianos o personas que han sido cristianas se desilusionan. Porque ahí es donde ya no encaja, el carácter de Dios ya no encaja, ¿verdad? En que la mayoría de este mundo vaya a perecer en un lago de fuego. O es más, peor, estar siendo atormentados por el resto de la eternidad. No encaja un Dios bueno, un Dios amoroso, con esa doctrina del infierno ardiente que va a torturar a las personas para siempre. Por eso mucha gente no cree en Dios o no cree que el cristianismo sea verdad. Por eso. Pero de lo que habla acerca de antes de la fundación del mundo, está hablando acerca de que el plan fue determinado antes de la fundación del mundo. El Cordero, sin defecto y sin mancha, fue antes de la fundación del mundo. Y vamos a Apocalipsis brevemente y volvemos acá a Primera de Pedro. Apocalipsis 13, versículo 8, lo dice también. Lo confirma. Está hablando acerca del Cordero. Está hablando primero acerca de la bestia. Y dice en el versículo 8, dice, y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán. A la bestia, dice, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. El Cordero fue muerto desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque como volvamos a 1 Pedro 1, como leímos aquí, el Cordero sin defecto y sin mancha fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo. Dice que fue muerto antes de la fundación del mundo.
estamos hablando que fue planeado. No estamos diciendo que ya haya sido hecho, ¿verdad? No estamos diciendo que haya sido ya hecho, sino que fue determinado que Él viniera como el Cordero de Dios a dar su vida por nosotros, a dar su sangre por nosotros, y tenía que ser una vida eterna para pagar por estas vidas físicas, por nuestros pecados. Y eso es lo que vemos, que fue conocido de antemano o muerto de antemano, no que ya haya tenido lugar, sino que ya había sido determinado que eso iba a suceder. Vamos a Hebreos 9 para comprobar esto, que no había sucedido, pero aquí se nos dice en el versículo 24, Hebreos 9 y versículo 24, porque aquí está explicando, el apóstol Pablo está explicando acerca del sacrificio de Cristo y cómo sustituyó a todos los sacrificios que se hacían antes en el tabernáculo y en el templo. Y dice en el versículo, está hablando de los modelos, ¿verdad? Y de los modelos y que no, que todas esas cosas no podían perdonar pecados, podían limpiar a la persona para presentarse delante de Dios en el tabernáculo o en el templo. Pero hablando acerca de la sangre de los animales, versículo 23 vamos a leer, o desde el 22 dice, ahora casi todas las cosas son purificadas con sangre de acuerdo a la ley sacerdotal, de eso es lo que está hablando. Y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por tanto, ciertamente era obligatorio para los modelos de las cosas celestiales ser purificados con la sangre de estos animales, una purificación para estar delante de Dios, pero las cosas mismas en el cielo con sacrificios superiores a estos. Versículo 24, porque Cristo no ha entrado en los lugares hechos por manos humanas, las cuales son meras copias del verdadero, sino Él ha entrado en el cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Y nos dice, ¿cómo es que fue muerto desde la fundación del mundo? ¿Cómo es que el reino fue preparado antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es que él fue conocido antes de la fundación del mundo? Dice, no que él debería ofrecerse a sí mismo muchas veces. Incluso como el sumo sacerdote entra en el santo de santos, o en el lugar santísimo, como se llama en otra versión, año a año con la sangre de otros. Porque entonces habría sido necesario para él sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Entonces, vemos cómo el apóstol Pedro lo mencionó, que había sido conocido desde la fundación del mundo. El apóstol Juan lo escribió en Apocalipsis 13, que el Cordero de Dios había sido muerto desde la fundación del mundo. Y aquí vemos a Pablo, un tercer testigo, ¿verdad? Diciendo que él entendió eso, que había sido necesario para él sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, cosa que no ocurrió. Dice, pero ahora una vez y por todas, o una vez y para siempre, como dicen otras versiones, una vez y por todas, en la terminación de las eras, Él ha sido manifestado para el propósito de remover el pecado a través de su sacrificio de sí mismo, dando su sangre por todos nuestros pecados. Y entonces dice, y en la medida como está designado a los hombres morir una vez y después de esto, el juicio, estamos hablando muerte física, la primera muerte, que todos morimos, excepto aquellos que todavía estén con vida cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice, así Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá la segunda vez sin pecado hacia salvación para aquellos que están esperándolo ansiosamente. Entonces hemos visto el día de hoy estas cosas ocultas desde la fundación del mundo, e incluso desde antes de la fundación del mundo, pero desde la fundación del mundo ya estaba el plan de Dios, es de lo que está hablando, ya estaba el plan de Dios determinado, ya estaba trazado, ya habían acordado, y esto tiene que ver con el pacto eterno, el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, que por cierto es el mismo pacto al que nos llaman, pero ya estaba determinado este pacto, que uno de ellos dos iba a venir a morir por su creación. Y fue la palabra, aquel a través del cual Dios hizo todas las cosas. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él es el autor a través de quien Dios el Padre hizo todas las cosas y Él vino a morir
por todos sus hijos, por toda su creación, por todos aquellos quienes lo acepten su sacrificio. Y este plan de salvación podemos verlo, podemos escucharlo, podemos entenderlo con el corazón y podemos ser convertidos porque queremos este proceso de conversión. Pero Dios habló estas cosas en parábolas, Jesús habló estas cosas en parábolas, para que no todo mundo entendiera esto ahora. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está haciendo y Él sabe cómo lo está haciendo. Y es maravilloso poder entender que donde dice cosas ocultas o cosas oscuras, de eso está hablando de la sabiduría, y lo vamos a ver, la siguiente vez vamos a ver que está hablando de la sabiduría, de la mente de Dios, de la transformación, del conocer a Dios. Pero hemos visto hoy cómo hay cosas ocultas desde la fundación del mundo, cómo Dios tiene un plan y cómo también nosotros somos benditos que tenemos ojos que ven y tenemos oídos que oyen y tenemos corazones que entienden o que quieren entender para estar siendo convertidos y para que Dios nos sane y nos siga sanando constantemente. Es lo que vimos el día de hoy acerca de estas cosas ocultas y ya después continuaremos hablando acerca de los misterios, sabiendo ahora ya entendiendo lo que son las cosas ocultas del plan de Dios. A grandes rasgos hay muchísimo detalle en todas estas cosas ocultas, pero esto sirve como base para poder estudiar estos misterios de Dios, que son muchos, pero que los apóstoles, como vimos aquí, lo entendieron. Por lo menos el apóstol Pedro, hay evidencia del apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan entendieron cómo el Cordero había sido ya desde la fundación del mundo, desde entonces ya había estado determinado lo que iba a suceder, de que iba a venir uno de ellos dos, de los dos seres en la familia de Dios, a morir por todos nosotros. Estos son las cosas ocultas desde la fundación del mundo.